hemos hablado de copy-paste, de poca desprolijidad en algunos casos, que no afectaría al fondo en todo caso la acusación contra el ministro Beyer, es lo que dicen algunos también, en fin. Bueno, y para eso queremos conversar con alguien del otro lado, por así decirlo. Queremos tratar de entender cómo ocurrió este error y qué consideraciones le merece a él. Para eso estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado de estar aquí en CNN Chile. Solamente, perdón, aclarar que estuvimos con el diputado Arenas hace un rato atrás. Por eso, a eso me refiero con el otro lado. Por si se viene sumando a la sintonía de CNN Chile. Estuvimos ahí con el diputado Arenas hace poco rato atrás. Diputado Silver, usted no solamente es parte de las personas que votó a favor de esta acusación, usted es parte de quienes la redactaron, la estudiaron, la prepararon y la presentaron. ¿Cuándo se enteró usted de este error o este copy-paste o esta alusión a ciertas garantías constitucionales que tienen que ver con el resguardo del ministro del Interior? Bueno, quiero serle franco porque uno tiene que estar en todas, tanto en lo positivo como en lo negativo, pero lamentablemente nos dimos cuenta respecto a estos errores de referencia en cuanto a los números, mal citados, obviamente tal vez de manera conjunta con la prensa, a propósito, obviamente, del informe que evacuó el abogado Jorge Correa Sutil a la propia bancada de senadores de la Democracia Cristiana. En lo concreto se enteró por la página del Mercurio. Tal vez el día anterior, puedo decirlo, pero que fue el almuerzo, digamos, de los senadores de la Democracia Cristiana. ¿Y cómo se explica, diputado, que una acusación que se prepara por 9 meses, bueno, además muchos abogados dentro de quienes la prepararon y la auspiciaron, por así decir, luego se escribe, se presenta, se analiza en comisión, se estudia en comisión, se vota en comisión, se presenta en Cámara, se estudia en Cámara, se presenta, se vota en Cámara? O sea, la cantidad de personas que intervino es multitudinaria, como usted lo ha dicho. Aquí intervinieron muchos abogados. La verdad que este fue un texto trabajado por capítulos, por eso algunas nos han señalado que si indiquemos tal vez al abogado con nombre y apellido. ¿Usted sabe quién es? Nosotros tuvimos un equipo jurídico, por eso le digo, y muchos intervinieron el mismo texto. ¿Alguien tiene que haber escrito esa parte? Y la verdad, como hemos dicho, respecto a reacción final, participó un equipo de abogados que muchos de ellos hoy día está en la prensa, y obviamente queremos también pedir una auditoría respecto de nuestros procesos internos, por qué se saltó o se hizo mal referencia respecto de este artículo. ¿Qué auditoría le podemos hacer nosotros, aquellos en quienes reside la soberanía y que se la delegamos a ustedes mediante un acto eleccionario, no es verdad, pero que siguen trabajando para nosotros, en el buen sentido lo digo, son representantes de la soberanía? No, por supuesto, yo creo que estas cosas no pueden pasar, quiero decirle que incluso hasta el propio Ejecutivo un tiempo atrás, a este gobierno, hace unos meses atrás, despachó una ley que nosotros se la advertimos donde había mal referencia respecto a la ley de presupuesto, y estas cosas, estoy cierto, por supuesto, y por eso digo, diputado, ¿cómo hacemos no nosotros, pasar. Parte de la opinión pública, parte de este pueblo soberano que delega la soberanía en ustedes? Ustedes hacen auditoría interna, ¿y nosotros qué hacemos? No, nosotros tenemos que determinar cuáles son las responsabilidades. ¿Y nosotros qué hacemos? Y esas responsabilidades tenemos que hacerlas públicas, y en base a eso la soberanía obviamente tiene su opinión. Y afortunadamente no estamos en una dictadura, las autoridades se eligen cada 4 años y así es como se ejerce la soberanía. Y nosotros obviamente dar las explicaciones si es que le satisfacen a nuestros electores. Pero, diputado, por supuesto que sí, en democracia todos somos responsables. Diputado, es que aclaremos un poco los términos, porque ayer escuchaba a la diputada Sepúlveda también bajando de que esto casi era una pequeñez y de que aquí había un error de tipeo de número. Aquí no hay un error de tipeo. Yo no lo he minimizado. Bueno, sí, no, pero no es un error de tipeo de número. Aquí hay una frase completa copiada, que se lo dije al diputado Arenas y se lo digo a ustedes nuevamente. En el colegio lo mandan a inspectoría y mandan a apoderado con posibilidad de expulsión. En la universidad lo echan de la carrera si uno ve que está copiando un texto de otro lado para un trabajo universitario. Y aquí estamos hablando de una acusación constitucional donde un ministro puede quedar 5 años sin ejercer un cargo público y se entrega un documento con copy-paste. O sea, ¿de qué estamos hablando? No es un error. Yo aquí tengo un disenso sustantivo con usted. Yo creo que un copy-paste es cuando uno se atribuye un documento, cuando hay un plagio. Está copiando una acusación constitucional de uno mismo, su propio documento. No, de la acusación contra un documento. A ver, yo, mire, escúcheme, que yo, a diferencia soy usted periodista, yo he sido abogado, he hecho presentaciones, uno trabaja en base a sus propios documentos. La presentación del ministro Gisbert, no comprenderá, no se la copia por nadie, es nuestra, tenemos la propia autoría, copy-paste, no hay una presentación ideológica, hay una plantilla que usted sabe que lo que está copiado es la constitución política, o sea, tampoco está copiando algo exactamente, o sea, yo también quiero decir que tengamos cuidado con ese tipo de ejemplos.
ejemplos porque creo que no son de los más felices. Este documento era nuestro, de partida, no hay una autoría de nadie que la reclame, no hay una falsificación ideológica intelectual. Claro. Es más, lo que se reclama aquí no son los argumentos por los cuales hoy día se le acusan al ministro Beyer, que son copiados de otra presentación similar, porque si eso fuera el caso, nos invocarían artículos que son de naturaleza absolutamente distinta. Claro. ¿No es cierto? Pero hay desprolijidad. Estoy hablando del ejemplo concreto que usted... ¿Pero qué es desprolijidad? ¿Es desprolijidad o no es desprolijidad? Bueno, por supuesto, y así lo asumo, pero tampoco voy a asumir ejemplos como el que usted me acaba de dar, porque creo que está... Porque le vuelvo a decir, son documentos ideológicamente distintos, que persiguen fines distintos, que acusan a personas distintas. Si hubiese habido una falsificación o copy-paste o falsificación ideológica, los argumentos esbozados serían los mismos. Y aquí justamente lo que reclama la opinión pública, con razón, es que los artículos no corresponden, porque la plantilla sobre la cual se hizo por parte de los mismos abogados que en ocasiones anteriores hicieron presentaciones similares, las cuales, como le digo, hay una plantilla tipo, una parte considerando expositiva, obviamente quedaron artículos de esa referencia que debieron haber sido eliminados. Como también, mire, a mayor abundamiento en la especie, recibimos documentos respecto del ministro Beyer en su respuesta, que también los quiero hacer públicos, en los cuales también hay algunos olvidos por parte de los abogados, no de él, en los cuales hace referencia respecto a un documento borrador anterior, y también lo voy a hacer público, digamos, el día de hoy para que vean que esto ocurre. No debiera ocurrir, no debiera ocurrir. ¿Le estoy quitando el bulto de responsabilidad? No le estoy quitando el bulto de responsabilidad. Ese es el punto, diputado, porque sabe que errores podemos cometer cualquiera. Yo he cometido muchos, todos hemos cometido muchos errores por la vida y eso no es cuestionable. Lo cuestionable es... Y en tribunal ocurren también. No, también ocurre. Sí, yo también tengo conocidos abogados, en fin. El punto es el fondo de todo esto, de cómo se minoriza, cómo se trata de tapar con un dedo algo que quizás es mucho más sensato apenas ocurre, salir y decir cuál es la verdad, qué fue lo que ocurrió y punto, y no politizar algo de la forma como lo hemos visto estos últimos días, donde en el fondo se ha minorizado absolutamente todo y la gente no es tonta, lo hablábamos delante, de hecho, con el diputado Arena. La gente se da cuenta de todo esto. Y vemos también cómo la política está en nivel de encuestas también tan bajo. Lo digo por el nivel de discusión que se genera posterior, más que por el fondo. No, muy bien, pero a ver, usted comprenderá que nosotros tenemos un procedimiento que es reglado, donde si este error hubiese tenido un efecto jurídico sustantivo, hoy día no estaríamos frente a una acusación constitucional en curso. ¿Me puedo preguntar, diputado? ¿Me puede permitir usted algo? Sí, que presidente de la Cámara de Diputados, militante UDI, diputado en Luchanz, a la hora de sancionar esta cuestión en particular. Comillas, hemos llegado a la conclusión incuestionable de que el error es meramente referencial y no afecta para nada el fondo de la acusación. Ese es el derecho, ese es el efecto jurídico, que esto que en propiedad usted acusa que grave, que yo no eximo de algún caso alguno lo que es la responsabilidad, pero quiero también decir que desde el punto de vista del trámite constitucional tenemos la sanción por parte del presidente de nuestra Cámara de Diputados, militante UDI, que no necesariamente es nuestro respecto al efecto de este error que por supuesto no debe volver a ocurrir. Desde el punto de vista jurídico precisamente y las consecuencias que podría traer, ¿podría alguien decir que la votación del Senado es ultra petita cuando finalmente no coincide el petitorio con la aceptación o no que tiene que hacer, y digo el dedo arriba abajo porque es su calidad de jurado? Yo creo que ayer se generó este diálogo en el Senado y que fue sancionado por parte de su presidente Pizarro. Hay que decir que es un trámite reglado, está en el artículo 53, número 1 de nuestra Constitución, y afortunadamente, y por eso yo aquí también quiero hacer la separación, este error está en la parte final, en las conclusiones, y los senadores les corresponde pronunciarse por capítulos acusatorios. Recordemos que en el caso Yanna Proboste fue absuelta en algunos y condenado solo en uno, que fue condición necesaria y suficiente para su destitución. Entonces ese vicio estaría zanjado por esa vía. Y ese vicio está zanjado porque los senadores se refieren obviamente a los capítulos de la acusación, cuerpo y no al cuerpo, efectivamente, que deben ser votados a partir de la próxima semana. Entendemos que la votación va a ser el día jueves, el día jueves, efectivamente, por parte de los senadores, y a ellos, y solo a ellos, se deben referir los senadores a la hora de votar. Claro, entonces el tema del procedimiento, del vicio que podría existir respecto de la competencia. Y mi pregunta es la siguiente, diputado, la diputada, su colega Alejandra Sepúlveda.
Dijo, finalmente le parecía sospechoso, puso alguna suspicacia sobre el hecho de que el abogado Correa Sutil haya, bueno, no sé si notado y dado a conocer esta información. Su hipótesis es que habría algo así como una fractura dentro de la concertación. Ciertas personas estarían, entre las cuales ella me imagino se considera, son de las que quieren ir para adelante en esta pelea con el lucro, y ciertas otras, imagino yo, más bien cercanas a la democracia cristiana, son más reaccionarias y prefieren, bueno, ya hicimos el saludo a la bandera, hicimos el guiño a la galería y ahora en el Senado hagámonos los lesos. Eso es básicamente, y para decirlo bien en chileno, lo que ha dicho la diputada Alejandra, y no creo estar poniéndonos, ¿verdad?, palabras en su boca. Yo creo que usted asume su verdad. Yo creo que es un poco una teoría conspirativa. ¿De ella o mía? No, por supuesto suya no. Yo creo que leí sus declaraciones y se ajustan obviamente a su pregunta, y creo que obviamente hay mucho especulativo e intrigante en ello. Sí, un punto que yo quiero hacer ver. Ayer en los medios de comunicación apareció una relación de parentesco efectivamente de Jorge Correa Sutil con una importante asesora del ministro Beyer. A través de estar casado. Exactamente. Y yo no quiero ir a la investigación de cómo se filtró, cómo se dio a conocer esta noticia, pero sí tengo todo el derecho a representarme que, requerido el abogado Jorge Correa Sutil por parte de la bancada de senadores de C para informar respecto de la acusación constitucional, hubiese esperado que el destacado abogado presidente del Tribunal Ético nuestro se hubiese abstenido de participar en dicha instancia, teniendo a la vista, obviamente, la relación de parentesco que tiene con una importante asesora, como decimos, del ministro Beyer. Eso sí hubiese sido lo sano y eso sí hubiese sido lo que hubiésemos esperado de Jorge Correa Sutil. Y entonces, dado que Jorge Correa Sutil no estuvo a la altura de lo que ustedes hubiesen esperado, ¿van a representárselo? No, yo creo que fue una grave impropiedad de su parte. Como hemos dicho, o sea, sin ponerle pelo a la leche, yo creo que él debió haber pasado por alto. Nosotros tenemos otros abogados constitucionalistas que perfectamente pudieron haber informado a la bancada de senadores, y él, obviamente, para no contaminar un claro conflicto de interés que él tiene respecto a la materia, él se debió haber abstenido. Y pensamos el día de hoy, como esta noticia salió, escúcheme, recién el día de ayer, en la prensa, tomar una decisión en la bancada de diputados respecto a esta situación. Pero ¿sabe qué pasa? Lo del conflicto de interés yo soy capaz de entenderlo, pero si a mí como abogado me dicen, a ver, señora Paola, revíseme, o como cualquier cosa, revíseme esto y dígame si tiene un círculo escrito, si hay un círculo, yo más allá de que esté emparentada contigo lo miro y digo, bueno, sí, a mi mejor entender acá hay un círculo, lo hay, no, usted no lo ve en su casa. ¿Por qué habría yo de abstenerme de comentar en mi calidad profesional lo que se me pone? Porque además ni siquiera es que el abogado haya representado una opinión, representó un hecho, que es que el artículo tal... Yo tengo entendido, porque obviamente tengo acceso privilegiado a esa reunión, que fue mucho más allá respecto de este punto. Además, este punto fue casi pasado inadvertido en la discusión y él mismo le restó importancia. Pero por eso le digo yo, o sea, por un tema de responsabilidad, nunca es bueno, porque cualquier cosa se presta a duda. Ojo, el conflicto de interés no tiene que ver con que una persona deliberadamente haga algo en contra de o a favor de. Tiene que ver con ocupar la posición de juez y parte, y sentimos que él era incumbente. Entonces, cualquier juicio que él emite, obviamente, se tiene con beneficio de duda, incluso de los propios ciudadanos. O sea, por ejemplo, él es el presidente. Pero, diputado, él entonces en buen chileno buscaría entonces influenciar en los senadores de C. El conflicto de interés, y aquí discúlpeme nuevamente una pregunta más como abogado que como diputado, una situación objetiva. No está dado por el hecho de él haber hecho una obra dolosa, por el hecho en sí. Él tenía una doble condición. Él, a sabiendas de ella, se la debió haber representado, y a la senadora jefa de la bancada, Jimena Rincón, se debió haber señalado este hecho, o haber dicho, ¿sabe qué? En esta ocasión paso en alto y simplemente le dejo este informe a otros colegas. Diputado, en 10 segundos para cerrar, yo le manera pregunto, telegráfica. Totalmente, claro. Le pregunto si es que el presidente, si es que Correa Sutil va a pasar a la Comité de Disciplina, o Tribunal de Disciplina. Usted me dice lo preside. El hecho de que lo presida, no implica que no pueda hacer. Razón. Y entonces, simplemente quise hacer un hecho, a mi juicio, que es kafkiano a esta altura. Bueno, la política chilena se ha vuelto kafkiana, diputado. Cuénteme, ¿Tribunal de Disciplina sí o no? Lo vamos a ver hoy día en la bancada de diputados. Queremos escuchar la explicación de Jorge Correa Sutil, y él se vio haber abstenido de todas maneras de haber participado de este informe de la bancada de senadores. Pero vaya a escucharlo, ¿qué es lo que esperan ustedes? O sea, queremos buenas explicaciones respecto a este tema. ¿Pero que salga el cargo?
O sea, obviamente ese tipo de decisiones tiene que tomarlas él. Pero le gustaría yo esperaría una reacción fuerte respecto de Jorge Correa Sutil en esa materia. que salga del cargo. Él tiene la última palabra en esta materia y nosotros queremos pedir la explicación. Ya, diputado. Diputado Muchas Silver, que gracias. haya venido y que tenga un buen día, pues. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Ya, que esté muy bien, ¿eh?